proceso de calcificación, ¿sí? El proceso de calcificación es el siguiente, ¿ya? Recuerden, ¿quién secreta la matriz en el hueso? ¿Quién es la célula que secreta matriz? Los osteoblastos. Los osteoblastos tienen que formar tanto el componente orgánico como el componente inorgánico, ¿ya? El proceso de secreción de matriz generada por los osteoblastos se lo realiza por un fenómeno que se llama nucleación, ¿sí? El cual indica que igual que nuestros constructores, que primero para edificar, ¿no es cierto?, primero hacen el armazón de hierro y luego depositan la parte sólida, los osteoblastos hacen algo similar, ¿ya? Lo primero que hacen los osteoblastos es sintetizar y generar una trama de colágeno, ¿ya? Entonces generalmente, siempre el primer tipo de hueso que se forma a partir de los osteoblastos es un hueso rico en colágeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el osteoblasto primeramente secreta la trama de colágeno, ¿ya? Y posteriormente a esto, posteriormente de que el osteoblasto secreta la trama de colágeno, como pueden observar, secreta glucoproteínas que ya hemos mencionado en clases anteriores, la cialoproteína ósea, la osteonectina, etc. Y posteriormente, pues recuerden, estas son glucoproteínas. ¿Qué función tienen las glucoproteínas? Adherencia, ¿ya? Posteriormente, los osteoblastos comienzan a secretar los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y los cristales de hidroxiapatita se van a ir rodeando o van a ir rellenando todos los espacios que están alrededor del colágeno, ¿ya? Y es así como finalmente se va a producir, pues, el proceso de formación de matriz, ¿ya? Obviamente, los osteoblastos, para que puedan captar calcio del citoplasma y secretarlo a la matriz, tienen elementos como bombas que permiten captar este calcio y posteriormente secretar hacia la matriz, ¿ya? Muy bien. ¿Les ha venido a decir alguna doctora algo? ¿Nadie? Muy bien, separación del hueso. Es algo muy bien sabido que nuestros huesos son muy dinámicos, muy dinámicos. Ese dinamismo óseo es claramente manifiesto cuando el hueso sufre lesión. ¿Alguna vez alguien ha tenido una fractura ósea? Toque madera, pero es humano, ¿sí? Pero quien ha tenido esta experiencia ha visto que en 4 semanas, bastan 4 semanas, para que el tejido óseo fracturado, quebrado si ustedes quieren, recupere otra vuelta su conformación, ¿sí? Se repara. Entonces 4 semanas para que esto ocurra nos indica de que el tejido óseo tiene un gran dinamismo, una gran capacidad de regenerarse, ¿ya? Hay fenómenos que son claramente ya descritos. Recuerden que los huesos son muy vascularizados. Recuerden que el hueso compacto tiene un montón de osteonas por donde pasan vasitos. Por tanto, cuando hay una fractura, todos esos vasos cierran, ¿sí? ¿Y qué va a originar? Sangrar, llevando a la formación de un hematoma. Entonces, siempre que hay fractura ósea, se forma un hematoma en la región, ¿sí? Obvio, se han roto los vasos, ¿sí? Posteriormente, se desencadena un proceso inflamatorio. Siempre que hay daño y destrucción, el tejido inflamatorio llega, los macrófagos llegan para eliminar cualquier tipo de residuos celulares muertos, se comen también las partes que están desvitalizadas del hueso, ¿sí? Y aquí comienzan a sufrir algunos cambios interesantes, ¿ya? Ante falta de irrigación adecuada, ¿qué se llama esta membrana del hueso? ¿Que recubra los huesos? El periósteo. Las células osteógenas del periósteo, ante presión baja de oxígeno, sufren cambios y se van convirtiendo en condrógenas, ¿ya? ¿Y las condrógenas qué hacen? ¿Qué hacen las condrógenas? Comienzan a sintetizar una matriz de condro. ¿Qué? Condroblastos. ¿Pero qué matriz van a secretar? Cartílago, ¿ya? Van a ir secretando una matriz de cartílago y a su vez también fibroblastos. Fíjense, fibroblastos están también en este proceso reparativo. Entonces se forma una matriz mezclada entre cartílago y tejido conjuntivo, ¿ya? Y se va a generar un primer tejido de, si ustedes quieren, mantenimiento que evita que los dos segmentos de los huesos vayan movilizándose. Es un primer tejido de fijación, ¿sí? Es el denominado callo fibro
cartilaginoso, ¿sí? Una vez que se ha formado el callo fibrocartilaginoso que permite a los dos pedazos de hueso fracturados mantenerlos, ¿sí?, estables, fijos, ¿sí?, ¿qué ocurre? Posteriormente va a venir el proceso de osificación. Ya, ustedes ya hemos hablado, el primer tipo de hueso que se forma, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer tipo de hueso? En realidad se llama hueso primario. ¿Ya? Se genera entonces una primera capa de hueso donde ya pueden ver acá, predominan más células, no está tan organizado todavía, tiene escasa matriz, ¿sí? Un hueso con características esponjosas que en realidad es hueso primario, ¿sí? Y luego, ya cuando el hueso se someta otra vuelta a las fuerzas, a la tensión, etc., este hueso compacto va a ser, ese se llama el callo óseo, ¿sí? Va a ser remodelado. ¿Quiénes van a participar aquí? Los osteoclastos. Van a ir removiendo todo ese hueso primario y se va a convertir en hueso secundario, ¿ya? Con las mismas características del hueso que se ha perdido, ¿sí? Y finalmente ahí pues se va a generar una nueva formación de huesos. Incluso este hueso que se forma es, dice, más resistente al adyacente, es un hueso con mayor resistencia. Ya eso no vamos a hablar, esos tipos de fracturas que no corresponden. Y finalmente concluimos con esto, ¿ya? Sus huesos, ¿para qué sirven los huesos? ¿Para qué sirven los huesos? A ver, funciones de los huesos. Soporte, ¿qué más? Protección, ¿qué más? ¿Qué más forman los huesos? Articulaciones para los movimientos, ¿qué más? ¿Qué? La hematopoiesis, porque alberga a la médula ósea, ¿qué más? Esa función nunca se olvide de huesos, ¿ya? Los huesos también participan ¿en qué? ¿En qué? En la regulación de qué? De calcio en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Para qué sirve el calcio? Cuidado que digan, para formar huesos. No, ¿sí? Cuidado, ¿sí? El calcio tiene funciones metabólicas más importantes que solamente formar huesos, ¿ya? Les he dicho, el calcio regula muchos procesos metabólicos en la mayor parte de sus células. Cuando ustedes tienen fisiología, etc., el calcio está en todo, ¿sí? Segundo mensajero, activa esto, realiza aquello, va a activar esta proteína, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces el calcio es un regulador intracelular muy importante, ¿ya? Habitualmente no sufrimos de deficiencias metabólicas por desregulación del calcio. ¿Por qué? Porque los huesos van a contener el reservorio grande de calcio, entonces no necesitamos, ¿sí? Claro, no se olvide, ¿ya? El calcio se encuentra entre un estrecho margen de 9 a 11 miligramos por 100 ml. Si baja de esto, ya puede tener consecuencias, ¿sí? Entonces debe haber un estricto control de estos niveles de calcio continuo, ¿sí? Para esto hay un montón de factores que van a ir, si ustedes quieren, regulando los niveles de calcio. Pero hay dos hormonas que van a tener un papel muy importante acá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La hormona paratiroidea. ¿Y quién? La calcitonina, que yo ya les he explicado la anterior semana, ¿sí? La hormona paratiroidea, ¿sí?, reacciona cuando los niveles de calcio están ¿cómo? Cuando están bajos, ¿ya? Cuando por alguna razón en la sangre de los niveles de calcio disminuyen, ¿sí?, las glándulas paratiroides reconocen esa condición, ¿ya? Liberan hormonas paratiroideas. La hormona paratiroidea viaja, tiene hartas funciones. Y yo os voy a dar solamente la función ósea, porque también tiene acción en las glándulas, en el tubo digestivo, en los riñones, en muchos lugares, pero por ahora nos interesa el hueso, ¿sí? En el hueso, la hormona paratiroidea va hasta los osteoblastos. En los osteoblastos estimula la formación del factor estimulante de osteoblastos, no se olviden, ¿sí? El osteoblasto comienza a liberar
el FSO, que es el factor estimulante de osteoclastos. ¿Y qué hace este FSO? Su nombre lo dice todo. ¿Qué hace? Activa a los osteoclastos. ¿Y qué hacen los osteoclastos? Comienza la resorción ósea. Y si comienza la resorción ósea en mayor actividad, ¿qué va a ocurrir? Si se comienza a destruir la matriz de hueso, ¿qué ocurre? Se libera calcio a los fluidos, ¿ya? Y los niveles de calcio aumentan. Entonces, en otras palabras, la HPT o PTH, que es lo mismo, la hormona paratiroidea, tiene una función. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Elevar los niveles de calcio, ¿sí? Eso probablemente en los exámenes, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene efecto hipercalcemiante? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a buscar? Hormona paratiroidea, ¿sí? ¿Quién tiene el efecto contrario? La calcitonina. Ahora, cuando los niveles de calcio se elevan demasiado, en la tiroides hay otra célula, la célula C, que reconoce niveles elevados de calcio. ¿Y qué van a hacer? Liberar tirocalcitonina o calcitonina, ¿ya? Y la calcitonina hace lo contrario. Activa los osteoblastos e inhibe a los osteoclastos. ¿Sí? Con todo esto, los osteoblastos para formar matriz captan más calcio del plasma. ¿Y qué va a ocurrir con el calcio del plasma? Disminuye. ¿Ya? Entonces, hormona paratiroidea aumenta los niveles de calcio, calcitonina, ¿qué hace? Disminuye los niveles de calcio. Es hipocalcemiante. ¿Entendido? ¿Sí? No se olvide. ¿Ya? Hay un montón de hormonas más que juegan diferentes papeles. Las hormonas sexuales, ya les he dicho, que estimulan a los osteoblastos a formar matriz, ¿no? La hormona de crecimiento también, obviamente, si no, no venceríamos, estimula también la formación de más matriz, ¿sí? Y hay otros factores que también influyen, que pues, de todos estos, hay algunas que son, ¿qué? Factores de inflamación, estas interleucinas, el interferón, el factor de necrosis tumoral, son factores inflamatorios que se liberan ante situaciones inflamatorias, ¿ya? Y tienen también algún tipo de grado de activación de los osteoblastos y formación de hueso, ¿sí? Antes, cuando teníamos los de chicos teníamos enfermedades graves, ahora ya no es tan común, porque antes sí no estaba y tenías que aguantarte las, ¿ya? Antes, cuando tenías enfermedades graves que te postraban de niño, era algo interesante, se veía un estirón después de una enfermedad grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque en enfermedades graves que se liberaban un montón de citocinas que producían inflamación, ¿sí? Y también tenía estimulación sobre, ¿qué? Sobre la formación de hueso, ¿ya? ¿Sí? Entonces también tiene. Muy bien, ya está, acabó hueso chapa, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente, estamos atrasados. ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente tejido conjuntivo especial? Sangre, así es, vamos a sangre. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la sangre es un tejido especial. ¿Dónde se origina su sangre de ustedes? A ver. ¿Ah? ¿Dónde? En la médula ósea, ¿no? Este capítulo contiene información
Bueno, en realidad debería todo contener información que les perdure de por vida, pero como ya les conocemos a ustedes, van a ver, cuando estén en tercer año les voy a mostrar cartílago y van a reconocer, así de desgraciados son ustedes, ¿saben? Es una macana, ni saben que es un fibroblasto, ni saben que el leucocito es un linfocito, son una de esas. Entonces, estudian para el momento ustedes solamente, no luego se olvidan de todo. ¿Sí? No saben que muchas cosas que están viendo el primer año las van a aplicar el resto de su vida. ¿Ya? Pero si yo me atrevería a decir un capítulo que de verdad lo van a aplicar el resto de su vida, especialmente si son clínicos, es este capítulo. ¿Qué es? Sangre. Vamos a ver varias cosas de sangre, que si ustedes son clínicos, todo el resto de su vida van a seguir considerando conceptos que hoy vamos a ver. ¿Sí? Cuantificación del hematocrito, ¿cuánto es el porcentaje normal? ¿Cuánto es el porcentaje de leucocitos? ¿Cuánto es el diferencial de neutrófilos, eosinófilos, basófilos? ¿Alguna vez han tenido un examen de sangre en sus manos? Seguramente sí. ¿Han visto que hay todos esos datos? ¿Sí? Todos esos datos ya los vamos a mencionar hoy, ¿sí? Primer año de medicina. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy, por favor, que no sea algo que quede en el olvido, ¿sí? Sino que más bien ya vayan familiarizándose con él. ¿Qué mierda ha pasado? Necesito más de llave. Listos, colgó la cosa. Entonces reiniciaremos, ¿no? Puntera. Murió. ¿Qué saben de sangre? A ver, ¿qué me pueden comentar? ¿Cuánto por ciento de nuestro peso representa la sangre? ¿O cuánta sangre tenemos? 5 litros. 5 litros, todos tenemos 5 litros. ¿Debido a la menstruación? ¿Solo por eso? Oye, sí, qué carga tienen las mujeres, ¿no? Las mujeres son más propensas a la anemia por la menstruación, ¿sí? Pero no es que las mujeres tengan menos sangre por la menstruación, ¿ya? En realidad, nosotros tratamos de mantener un volumen de sangre continuo, ¿sí? Mismo cuando tenemos pérdidas, se activan mecanismos para que inmediatamente nuestro cuerpo trate de recuperar ese volumen de sangre, ¿ya? Los 5 litros es utilizable, ¿ya? Pero a partir de ahora, no digan tanto 5 litros, ¿cuánto de sangre tenemos? Más o menos, tenemos 7% de nuestro peso corporal, ¿sí? Pues no se olviden de eso. ¿Cuántas sangre tenemos? 7% de nuestro peso corporal. Y ahí ustedes se darán cuenta, pues, que de persona a persona, la cantidad de sangre va a variar, ¿ya? Va a variar, ¿sí? Si ustedes sacan el 7% de cada uno más o menos va a tener un porcentaje, ¿ya? Entonces, bueno, muy bien. Round 2. Vean esta mamá, ¿no? ¿Por qué ahora, como todo tejido conjuntivo, la sangre tiene células y matriz? ¿Ya? Pero tanto las células como la matriz ahora tienen una denominación especial, ¿sí? A la matriz, ¿qué le vamos a llamar? Clase, ¿ya? La matriz es netamente líquida. Oye, compañero, ¿cómo estás durmiendo ahí? ¿Qué pasa? ¿No quise dormir a la hora? Más relajada, sin que nadie te moleste. ¿Ah? Vea, a bañarte la cara, a lavarte la cara. Ve, estás durmiendo. Me das ganas de dormir a mí también.
Escuchen, la matriz es completamente líquida, en la cual van a estar solubles un porcentaje mínimo de proteínas y otros solutos que vamos a hablar enseguida. ¿Ya? Y a esta matriz la vamos a conocer como ¿qué? Como plasma. ¿Sí? Las células no las vamos a llamar células, ¿qué las vamos a llamar? Elementos formes. ¿Por qué no células? ¿Por qué no células? Porque el mayor porcentaje de los elementos que circulan en la sangre no son células reales o en la estricta definición de la palabra. ¿Ya? No son. Los glóbulos rojos maduros son células. ¿Son células? Si las consideramos desde la estricta definición, no lo son. ¿Sí? Son corpúsculos llenos de hemoglobina. ¿Sí? Que pierden su metabolismo aerobio, pierden el núcleo, no tienen organelas, ¿entiende? Y solamente son unos saquitos que están circulando y están transportando oxígeno y otros gases, ¿ya? Las plaquetas, que son otro componente importante, tampoco son células, son fragmentos de otras células, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, por eso es que a las células acá no las vamos a llamar células, ¿qué las vamos a llamar? Elementos formes de la sangre. ¿Ya? Entonces, cuidado por eso, ¿sí? Los leucocitos son las únicas células reales que vamos a ir mencionando, ¿ya? Esto de acá ya son datos que los van a también manejar toda la vida, ¿sí? A pesar de que la sangre es un fluido, este fluido es más espeso que el agua, obviamente, ¿no? Si ustedes han visto sangre alguna vez, saben de qué, ¿sí? La temperatura a la que circula la sangre es más o menos unos 38 grados centígrados. ¿Representa entonces cuánto tenemos de sangre? 7% de nuestro peso corporal, ¿ya? Más o menos, promedio unos 5 litros, pero esto varía de persona a persona, ¿sí? No voy a comparar la cantidad de sangre que yo tengo con uno grandote, ¿no ve? ¿Sí? Va a tener más, ¿ya? Fíjese, esto es importantísimo, el pH. ¿Ya? La sangre es ligeramente ácida o alcalina. Ligeramente alcalina, entre 7.35 a 7.45. Ojo con este dato, ¿sí? Una vez más, siempre que ustedes vean valores que entre los dos diferenciales están muy estrechos, quiere decir que esto, como el calcio también, ¿no? De 9 a 11, no hay mucho margen, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso quiere decir que casi siempre, para que todo funcione bien, casi siempre tiene que estar a la línea ese tipo de cuantificación. Y en este caso, de 7.35 a 7.45. ¿Sí? Cuando va más, ya entramos en alcalosis. Cuando va menos, ya es acidosis. Y las dos situaciones pueden ser altamente perjudiciales. ¿Ya? Ojo con eso, ¿sí? Cuando un paciente está sufriendo un shock, etc., se toma el pH de la sangre. Y si se ve que está en acidosis, cuidado, eso puede destruir a las células, a los tejidos y llevar a grandes consecuencias, ¿sí? Entonces tiene que ir revirtiendo todo aquello, ¿ya? Entonces no se olviden, pH de cuánto? 7.35, 7.45. Importante. Eso, hasta en exámenes, ha habido el examen de hace no mucho en Brasil. Entonces, era un paciente en shock, no sé qué, y tú tienes que interpretar, su valor era 7,4. Y tenías que decir qué tipo de metabolismo estaba teniendo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Se utiliza igual bastante, ¿ya? El volumen de sangre, ¿sí? Está regulado por gran cantidad de hormonas también, ¿ya? Ahí está la aldosterona, está el péptido natriurético auricular, la hormona antidiurética, que también se van encargando de mantener un volumen de sangre estable, ¿sí? Entonces, cuando todo esto se desregula, el volumen de sangre también puede desregularse, ¿ya? Muy bien. Ya saben, podemos hablar de funciones de la sangre divididas en estos tres grandes grupos. Transporte, ¿qué va a transportar la sangre? Todo lo que pueda disolverse en él, ¿sí? Todo lo que pueda disolverse, lo que pueden imaginarse, ¿ya? Nutrientes, gases, incluso toxinas, ¿o no? Es un vehículo para llevar incluso toxinas, ¿sí? No se olviden, metabolitos, incluso calor. Recuerden que el agua tiene un potencial de retención de calor,
¿Sí? Y por tanto, como la sangre tiene bastante agua, también puede transportar ¿qué? Calor. ¿Ya? Entonces, es una forma también de transportar calor. ¿Dónde voy a transportar calor? ¿Sí? Las partes distales de nuestro cuerpo son las que más sufren a cambios de temperatura. Y cuando tienen mucho frío, pueden aumentar la irrigación de esas partes para que también llegue más calor y tus tejidos no se muevan. ¿Ya? Entonces, es importante. Otra función, regulación. ¿Sí? ¿Qué cosas regula la sangre? Temperatura corporal, porque puede distribuir calor a zonas que le hace falta, ¿sí? También mantiene el equilibrio del pH. Recuerden, el pH tiene que tener ese margen estrecho. ¿Entre cuánto? 7.35, 7.45. Cuando va aumentando, se activan algunas enzimas para tratar de disminuirlo, ¿ya? Y lo mismo, cuando disminuye el pH, en los glóbulos rojos se activan también enzimas para cambiar el metabolismo y aumentar un poquito el pH. ¿Entienden? Entonces, a esa función de la sangre se llama como amortiguador del pH. Sube, lo baja. Baja, le sube. ¿Entienden? Es un amortiguador o un buffer. ¿Sí? Hay elementos. ¿Ya? Y la presión osmótica. ¿Sí? La sangre también va a regular los líquidos extracelulares a depender por una presión que es la presión oncótica o la presión osmótica de la sangre. ¿Sí? Que puede mantener líquidos dentro de la sangre, ¿no es cierto? Y por tanto evitar que estos líquidos extravasen demasiado hacia el intersticio. ¿Ya? Entonces ustedes se dan cuenta, si esta parte se altera, tu sangre de repente no puede retener los líquidos adecuadamente. ¿Qué va a ocurrir con los líquidos? Van a escapar y eso puede llevar a situaciones de edema. ¿Ya? Entonces también regula la cantidad de líquidos de nuestro cuerpo, muy importante. Protección, no hay cómo negarlo con la función de quiénes. Los leucocitos nos protegen de todo lo externo, ¿no? Estamos la mayor parte del tiempo sanos, gracias a quién? A los leucocitos. Sí, aunque todos se crean sanos hoy, seguramente en la mayor parte de sus mucosas los microorganismos están queriendo entrar a su cuerpo y están queriendo invadir. ¿Quiénes no van a dejar que tengan infecciones? Sus leucocitos. ¿Ya? Entonces la protección leucocitaria. Y también nos protege gracias a un mecanismo que se llama hemostasis. Siempre que hay una lesión, ruptura de un vaso, ¿se mueren desangrados? ¿Se mueren desangrados? No. ¿Por qué no? Porque se produce la coagulación. Y la coagulación es parte del mecanismo de ¿qué? De hemostasis, por lo cual se forman tapones que evitan sangrar. ¿Ya? ¿Sí? Si no, todo corte nos llevaría a unos sangrados terribles. ¿Ya? Muy bien. Componentes de la sangre. Si yo agarro cualquier volumen de sangre, lo meto a una centrífuga, lo centrifugo todo, se va a descomponer la sangre en 3 componentes. Estos son los 3 componentes. ¿Ya? Tengo precipitados, aquí es lo que va a ir más al fondo, que va a ser un concentrado de ¿qué? ¿De qué? De glóbulos rojos. ¿Ya? Que se presenta aproximadamente ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento? 45%. Ese es un dato que ya no pueden olvidar más. ¿Sí? ¿Cuánto por ciento de glóbulos rojos tiene nuestra sangre? 45%. Este porcentaje de glóbulos rojos en la sangre tiene una denominación clínica que se llama hematocrito. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, es un dato que tienen que saber. ¿Sí? ¿Qué es el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? El porcentaje de glóbulos rojos. ¿Cuánto es? 45%. ¿Ya? ¿Qué pasa si mi hematocrito disminuye? Anemia, ¿entienden? Por eso es que es importante. ¿Sí? El hematocrito ya es un parámetro que me permite definir anemias. ¿Ya? Si este va disminuyendo. ¿Sí? Casi el restante, que oscila entre un 55 a 60%,
es un líquido en el cual están suspendidos todas las proteínas que la sangre transporta, ¿sí? La mayor parte de proteínas, entre ellas albúmina, fibrinógeno, factores de la coagulación, etc. ¿Ya? ¿Qué se va a llamar? ¿Qué se va a llamar? Plasma, ¿sí? Incluso aquí hay también plaquetas, ¿ya? Y vean que entre el plasma y los glóbulos rojos se forma una porción intermedia, que clásicamente es una partecita media translúcida, ¿sí? ¿Representa cuánto por ciento? 1%. ¿Y quiénes se van a congregar en esa porción? Los leucocitos. Fíjense, sus leucocitos, ¿solo cuánto representan de su sangre? Solo 1%. ¿Ya? ¿Sí? No se olviden. ¿Han donado alguna vez sangre? ¿No han donado? ¿No? ¿Nunca? Cuando ustedes donan sangre, lo que hacen los hematólogos es dividir a la sangre en estas fracciones. La centrifugan y forman un concentrado ¿de qué? De glóbulos rojos, que las van a aplicar a pacientes que tienen sangrados, hemorragias, alguna cirugía que sea complicada, para reponer glóbulos rojos y circulen, ¿sí? Y van a generar también otro derivado constituido ¿por qué? Por plasma. Aquí le vamos a dar plasma. ¿Qué tiene el plasma? ¿Qué tiene el plasma? Plaquetas. Factores de coagulación, plaquetas, proteínas del plasma. ¿En quiénes voy a dar plasma? Pacientes que tengan algún trastorno de la coagulación, ¿sí? Si tengo dengue, no tengo hemorragia, tengo dengue y mis plaquetas están bajando, ¿qué le voy a transfundir? Plasma, porque es rico en plaquetas, factores de la coagulación, etc. ¿Para qué le voy a poner todo si no necesita glóbulos rojos? ¿Entiende? Entonces se puede fraccionar en estas dos, ¿ya? No se olviden, ¿cuánto es el hematocrito? ¿Cuánto es el hematocrito? 45%. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay una diferencia entre plasma y ¿qué? Suero, por si acaso. ¿Ya? Si yo saco un porcentaje de sangre, no la centrifugo, la dejo ahí en el recipiente, ¿qué va a ocurrir con esa sangre? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a formar qué? Un coágulo. Sí. ¿Alguna vez se han hecho eso? Han sacado muestras, la han dejado ahí, y si la dejan ahí sin centrifugar, sin nada, sin poner anticoagulante, nada, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar un coágulo. ¿Ya? En esos casos, voy a tener un coágulo, y el líquido sobrante no va a ser plasma, se va a llamar ¿qué? Suero. Pero sigue siendo líquido. ¿Por qué en el otro era plasma y este es suero? Lo siguiente, en la formación del coágulo, ¿qué se gasta para que se forme el coágulo? Plaquetas, factores de la coagulación. Son atrapadas la mayor parte de proteínas para formar el coágulo. ¿Bien? Entonces, ese líquido que va a quedar sobrante va a ser rico en plaquetas, factores de coagulación, fibrinógeno. No, va a ser más agua y algunas sales que están en suero, ¿sí o no? ¿Entienden? Esta es la diferencia entre suero y plasma. El plasma es rico en proteínas, rico en plaquetas, rico en factores de la coagulación. El suero es pobre en ellas, ¿entienden? Porque todo se ha consumido para formar el coágulo. ¿Está claro? Entonces, suero y plasma son dos cosas diferentes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si yo veo la composición del plasma sanguíneo, esta es la composición. Tengo hasta un 91% de ¿qué? Agua. 91% del plasma, ¿qué es? Agua. Por eso es que la sangre es líquida, ¿sí? 9% de ¿qué? De proteínas. ¿Y cuánto nos queda? Un 1% que es el resto de iones que se disuelven en el agua. ¿Ya? Ahora, fíjense, esta parte es importante. De las proteínas, ¿quién había sido la más abundante? ¿Quién había sido? La albúmina. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Es tan importante y esta es la proteína que se va a encargar de regular esa presión que se le ha comentado, la famosa presión osmótica del agua. Esta es la proteína
que ejerce una fuerza de arrastre de agua. ¿Sí? Esta proteína como que le encanta arrastrar agua hacia ella. ¿Ya? Y cuando hay cantidades suficientes de albúmina, esta es la que se encarga de mantener esos 7% de líquidos circulando dentro de la sangre. ¿Entienden? ¿Quién es entonces el que ejerce la presión osmótica, la que mantiene el volumen de sangre? ¿Qué van a decir ustedes? El albúmina. ¿Sí? No se olviden. ¿Ya? ¿Sí? Pacientes quemados no controlan eso, se pierde. ¿Qué creen que el paciente quemado necesita? Albúmina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que otra vuelta restituya su volumen de líquidos en su sangre. ¿Está claro? No se olviden. ¿Cuánto por ciento? 54. En segundo lugar, ¿quiénes están? Globulins, ya el 38%. También son proteínas de transporte, pero vamos a ver que aquí también están las inmunoglobulines. ¿Ya? 7%, ¿quién? Fibrinógeno y protrombina, que son factores de la coagulación. ¿Ya? Y luego tenemos proteínas de complemento, aquí ya vamos a hablar de esta proteína igual muy importante. Y un montón de lipoproteínas que transportan grasinas. ¿Ya? Entonces, este es el componente de qué? ¿De qué? Proteína. No se olviden, plasma de la sangre, ¿cuánto por ciento de agua? ¿Cuánto por ciento de agua? El plasma, ¿cuánto de agua tiene? 90-91%. ¿Y cuánto de proteínas? 9%. ¿Ya? ¿Y cuánto de otros iones y sólidos? 1%. ¿Ya? ¿Cuál es la proteína más importante y la más abundante? Albumina. Albúmina. ¿Sentido de qué? Globulinas y proteínas de la coagulación. ¿Ya? Esos son datos importantes. ¿Sí? Fíjense, aquí están las proteínas del plasma. ¿Qué tienen en común la mayor parte de ellas? ¿Qué tienen en común? Toda o la mayor parte de las proteínas del plasma, ¿quién las forma? Nuestro hígado. ¿Sí? Son proteínas formadas por los hepatocitos. ¿Ya? De ahí también es importante, si un paciente tiene falla hepática, tiene cirrosis, etc., ¿qué va a ocurrir? Las proteínas plasmáticas van a bajar. ¿Ya? Y eso tiene también grandes consecuencias. Los líquidos no se pueden controlar, se llena de agua la cavidad abdominal, hay un montón de problemas por esto. ¿Sí? ¿Está claro? Pues no se olviden, la mayor parte de las proteínas plasmáticas son de origen hepático. ¿Ya? Y tienen diferentes funciones. Y la albúmina, presión osmótica, no se olviden. ¿Ya? Las globulinas se dividen alfa-beta, que también es presión osmótica, transporte, ¿sí? Y las gamma son las inmunoglobulinas que nos defienden. ¿Ya? Coagulación, proteínas de la coagulación. ¿No? Complemento, van a ver que es parte de nuestro sistema de protección contra microorganismos. En algún momento vamos a hablar de eso. ¿Ya? Y las lipoproteínas transportan lípidos. ¿Sí? Están circulando lípidos por lipoproteínas. Toda la sangre se forma ¿dónde? En la médula ósea. Nuestras médulas óseas son las encargadas de generar miles de millones de células sanguíneas por minuto. Sí, ¿sí? Sus médulas óseas son fábricas de formación de miles de células de forma continua. ¿Ya? ¿Por qué no me lleno entonces de componentes de la sangre? Porque al mismo ritmo se van a eliminar. ¿Sí? Mucho componentes. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar a describir los elementos formes de la sangre, que son estos tres. Los glóbulos rojos, que también se llaman ¿qué? Eritrocitos o hematíes. Luego vamos a pasar con los glóbulos blancos, que se llaman en su conjunto leucocitos. Y finalmente vamos a hablar de quién? De las plaquetas, que también se llaman ¿qué? Trombocitos. ¿Ya? Muy bien. Empecemos con los eritrocitos. ¿Sí? Llamamos célula, pero no son realmente células. Son estructuras corpusculares. ¿Ya? ¿Cuánto por ciento de eritrocitos teníamos? 45%. ¿Ya? ¿Qué se llama el volumen de eritrocitos en la sangre? Hematocrit. ¿Ya? Cuidado conmigo. ¿Sí? Son nuestras reglas. En patología utilizamos a los eritrocitos como regla. ¿Ya? Casi nunca varía su tamaño. Siempre tienen un diámetro de ¿cuánto? De 7,5. ¿Sí? De diámetro.
Entonces siempre lo utilizamos como regla de referencia, ¿ya? El linfocito un poquito más grande debe medir entre 9 a 8, ¿por qué? Porque es un poquito más grande que el leucocito, que el eritrocito. ¿Entienden? ¿Sí? Si es el doble, debe medir unos 14 micras. Entonces, no se olviden, ese dato es importante. Incluso este diámetro del eritrocito es también algo que siempre lo van a recordar. ¿Cuánto mide el eritrocito? ¿Cuánto mide el diámetro? 7,5. ¿Sí? No se olviden. ¿Ya? Igual, hay eritrocitos que son más pequeños o más grandes y lleva a la clasificación de anemias micro o macrocíticas. ¿Ya? Entonces es importante. Si ustedes observan la morfología de un eritrocito, tiene una forma peculiar e interesante. Parecen donitas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, el eritrocito es un disco visto de frente, pero si yo le parto a la mitad, como en esta imagen, en realidad es bicóncavo. ¿Sí? Bicóncavo quiere decir que es grueso en los extremos y estrecho en la parte central. ¿Ya? Más o menos mide 2,5 en las partes periféricas y su centro solamente mide 1 micra de grosor. ¿Ya? ¿Y esta forma tiene algún valor? Lo tiene. ¿Sí? Esta forma bicóncava de los eritrocitos le da ciertas peculiaridades, como por ejemplo, cuando llega a lugares estrechos como capilares estrechos, esta forma bicóncava le permite deformarse de forma tranquila para que pueda circular a través de ellos. ¿Sí? Si fuera un balón, ¿qué ocurriría? Se taparía. ¿Sí? Y obviamente no puede taparse, pues se reventaría. Y pasa eso. Hay anemias donde los eritrocitos son como balones, se llama esferocitosis. ¿Qué ocurre con los eritrocitos? Balones. Llegan capilares estrechos, ¿qué ocurre? Se obstruyen, pero en realidad revienen. Y la esferocitosis lleva a anemias crónicas. ¿Ya? Segundo punto, esta forma bicóncava es también muy interesante porque permite intercambiar los gases en toda su superficie. Si fuera un balón por la vuelta, solo se intercambiaría en la periferia y los del centro serían innecesarios. No alcanzaría el intercambio de gases. ¿Entienden? Entonces, esta forma peculiar de los eritrocitos le da particularidades muy interesantes. ¿Ya? No se olviden. Se origina en la médula ósea. Sus células de origen son nucleadas, ¿sí? Son células normales que sintetizan una proteína que es la hemoglobina, que sí vamos a ver, y cuando se cargan de hemoglobina, finalmente se retiran de ser células, eliminan el núcleo, sus organelas y finalmente se convierten en eritrocitos. ¿Ya? Cuando salen a la circulación, salen como reticulocitos. ¿Sí? Circulan aproximadamente por 120 días en nuestro cuerpo y cuando ya han circulado y han tenido este tiempo de vida, el eritrocito pierde ciertas particularidades, ya no se puede estrechar muy bien por los capilares, ¿sí? Y finalmente cuando llega al vaso, los eritrocitos viejos que ya no pueden pasar por los capilares, quedan en los capilares del vaso y los macrófagos los reciclan, ¿sí? Se los comen, ¿sí? Y sus componentes se reciclan. ¿Ya? Entonces, ¿dónde mueren los eritrocitos? En el vaso. El vaso es el lugar donde finalmente van a morir. ¿Ya? No tienen vía aerobia. Si generan algo de energía, lo van a hacer ¿por qué vía? Por glucólisis, que es la anaerobia. ¿Ya? Hay una enzima acá muy importante que ya la hemos visto en los osteoclastos. ¿Qué enzima es? ¿Qué enzima es? La anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica que ya hemos visto en osteoclastos sigue funcionando y haciendo lo que ya hemos visto en osteoclastos. ¿Qué hace? Convierte ¿qué? Dióxido de carbono. CO2 y agua ¿en qué? En ácido carbónico. ¿Ya? Puede convertir. ¿Sí? Esto va a ser importante, vamos a hablar posteriormente qué importancia va a tener la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Forma ácido carbónico. Y luego el ácido carbónico se puede disgregar, romper en protón y bicarbonato. La anhidrasa carbónica puede formar ácido carbónico, puede formar bicarbonato. Aquí estamos viendo la función
buffer del eritrocito. El eritrocito puede modificar el pH por estas situaciones, ¿sí? Cuando está muy alcalina la sangre, ¿qué hace la anhidrasa carbónica? Agarra CO2, agua y comienza a formar ¿qué? Ácido carbónico. Y eso va a acidificar un poquito, ¿sí? Lo contrario, si está muy ácida la sangre, el ácido carbónico se puede transformar en bicarbonato. Y el bicarbonato puede también regular el pH. ¿Bien? Esta es la parte en la cual la sangre puede ¿qué? Modificar el pH en nuestro cuerpo. Mucho ojo con eso, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos eritrocitos tenemos? Si quieren ir a algo seguro, digan más o menos 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre. ¿Ya? Le sacan, en los varones es un poquito más, de 5 a 5.5, en las mujeres es menos, de 4 a 5. ¿Ya? No es tampoco porque menstruan, ¿verdad? Es más porque por volumen, ¿sí? Relativo al peso corporal, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Aquí están viendo los eritrocitos, ¿no? Fíjense cómo los eritrocitos circulan uno a la vez por capilares estrechos, entonces tienen que tener condiciones para deformarse y circular a través de ellos, ¿sí? Muy importante. Ahí están los eritrocitos. Esta forma bicóncava siempre debe ser así, ¿sí? Fíjense acá el eritrocito, el capilar es lo suficientemente estrecho para que pase un glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, si fuera una esfera o tendría otra forma, no podría realizarlo, ¿sí? Y cualquier deformidad de su morfología tiene también graves repercusiones sobre la función de ellos, ¿ya? Les dije que el eritrocito tiene una proteína dentro de ella. ¿Qué proteína es? La hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es una proteína muy interesante. Se encarga de transportar, ¿qué? ¿Quién se encarga de transportar? La hemoglobina. Oxígeno. Gases, ¿ya? No solamente transporta oxígeno. ¿Qué transporta la hemoglobina? Gases, entre ellos principalmente ¿qué? Oxígeno, dióxido de carbono, óxido nítrico y bajo situaciones patológicas, incluso hasta monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué transporta la hemoglobina? ¿Qué transporta la hemoglobina? Gases. ¿Ya? No se olviden. Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, a ese estado se llama ¿qué? Oxihemoglobina. Cuando está unido al CO2, dióxido de carbono, a ese estado se llama ¿qué? Desoxihemoglobina o carbamil o carbaminohemoglobina. Esto incluso ya he visto que preguntan, ¿ya? La carbamilemoglobina o la carbaminohemoglobina es hemoglobina unida a, y pues van a poner opciones. ¿Qué van a buscar ustedes? Dióxido de carbono, ¿sí? Cuando la hemoglobina está saturada con monóxido de carbono, ¿qué se llama eso? Carboxihemoglobina. Es más, cuando se sospecha de que tienes intoxicación por monóxido de carbono, ¿qué estudio voy a pedir? ¿Qué estudio voy a pedir? ¿Determinación de qué? De carboxihemoglobina. Si está elevado, quiere decir que sí, estás intoxicado con monóxido de carbono. ¿Entiendes? Ojo con eso, ¿ya? Y finalmente el óxido nítrico no tiene un nombre específico, ¿ya? Pero cuando el óxido nítrico se transporta por la hemoglobina, generalmente es para regular vasodilatación. El óxido nítrico es un vasodilatador, ¿sí? Muy bien. La hemoglobina es una proteína tetramérica. ¿Qué significa tetramérica? Que tiene 4 subunidades. Aquí estoy viendo 1, 2, aquí atrás 3 y 4. Ya tiene 4 subunidades, ¿sí? Cada subunidad tiene a su vez 2 componentes, hemo y globina. Entonces ahí está fácil, ¿no? ¿Por qué se llama hemoglobina? Porque cada cadena polipeptídica tiene ¿cuántas partes?
dos, que son el grupo M o hemo, que es esto, y la globina, ¿sí? Tiene dos partes, hemo y globina, ¿ya? ¿Qué es hemo y qué es globina? No es tan difícil. Aquí, hemo hace referencia a la proteína, a la cadena de aminoácidos, ¿ya? Perdón, eso se llama globina, estoy confundiéndome, ¿ya? ¿Qué es entonces la globina? ¿Qué es la globina? La cadena de aminoácidos. Entonces, toda la cadena de aminoácidos que tiene la proteína, ¿sí?, se llama globina, ¿ya? Y la parte no proteica, que está en el medio de... Esa es la proteína, como tal, pero en cada medio hay una parte no proteica. Esa parte no proteica se va a llamar grupo hemo, o grupo M, ¿sí? No es proteína. El grupo M tiene un componente, el hierro. Fíjense, aquí en esta imagen está más bonito. Fíjense acá. La globina es la cadena de proteínas. Y en cada centro, ¿qué tiene? Al grupo M. Y aquí estamos viendo el grupo M o hemo. El grupo M es donde se va a encontrar ¿qué? El hierro, ¿sí? Aquí está el hierro. Aquí es donde se unen los gases, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. En realidad se unen ¿con quién? ¿Con quién? Con el hierro. El hierro es el que le da el característico color ¿qué? ¿Qué color tiene la sangre? Rojo a la sangre, ¿sí? Es la saturación de hierro la que le da la coloración rojiza a la sangre, ¿ya? Y fíjense que alrededor del hierro hay una parte no proteica que se llama purina, ¿sí? Esta es una purina, no es proteína, ¿ya? Es un compuesto. ¿En qué se va a convertir esa purina? Se convierte en un pigmento de desecho a la larga, ¿sí? Se va a convertir en la famosa bilirrubina. ¿Han escuchado hablar de la bilirrubina? Ah, ¿de dónde viene el pigmento bilirrubina? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué estamos hablando? Glóbulos rojos, sí, les he dicho, sus glóbulos rojos todo el tiempo se están destruyendo, todo el tiempo se están eliminando. Y producto de esa degradación de sus glóbulos rojos, ¿qué se va formando como desecho? Bilirrubina. ¿Y qué tiene que eliminar la bilirrubina? Su sistema digestivo y urinario, ¿no? El color de la orina, ¿qué color tiene la orina? Ese medio amarillento, en realidad, ¿qué tiene ese pigmento? Bilirrubina. El color de sus heces fecales, ¿qué colores son las heces fecales? Medio marrón amarillenta, ¿no ve? ¿Quién le da esa coloración a las heces fecales? La bilirrubina. Tenemos que eliminar, ¿sí? Si no eliminamos, ¿qué ocurre? Podemos retener bilirrubina. ¿Y qué puede ocurrir si retenemos bilirrubina? Nos ponemos amarillos, ictericia, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? No se olviden, ¿de dónde viene la bilirrubina? De los glóbulos rojos. ¿De qué parte del glóbulo rojo? De las purinas del grupo M, o M, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Muy bien. Fíjense, dependiendo a la secuencia de aminoácidos, miren, esta es la globina. Pero a depender de la secuencia de aminoácidos de la globina, se ha determinado que pueden haber diferentes tipos de cadenas, ¿sí? Que le han dado nombres, ¿ya? Las cadenas pueden ser alfa, beta, delta o gamma, ¿ya? Entonces, dependiendo de la secuencia de aminoácidos, la cadena polipeptídica, ¿de qué tipos pueden ser? Alfa, beta, delta o gamma, ¿sí? Y dependiendo a qué tipo de cadenas polipeptídicas generan la hemoglobina, se van a formar igual diferentes tipos de hemoglobinas, ¿ya? Ojo con eso. Ojo. Fíjense. Por ejemplo, tenemos, cuando somos fetos, ¿sí? La mayor parte de nuestras hemoglobinas, que tienen 4 cadenas polipeptídicas,
están constituidas de la siguiente forma. ¿Constituidas por qué? Por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Esto les van a preguntar en este examen. Cuidado. ¿Ya? Hemoglobina fetal, ¿cómo está constituida? Dos alfa y dos gamma. ¿Ya? ¿Qué miércoles? ¿Qué diferencia tiene la hemoglobina fetal? ¿Tiene una diferencia? La tiene. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia? La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por oxígeno que la hemoglobina del adulto. ¿Entienden? Y sí, porque el feto literalmente, ¿qué tiene que hacer el embrión? Robarle oxígeno a la madre. ¿Sí? Para robar el oxígeno circulante entre el eritrocito de la mamá y el eritrocito del feto, ¿a quién va a preferir el oxígeno cuando llegue contra las dos hemoglobinas? ¿A quién va a preferir? A la del feto. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad por oxígeno. ¿Sí? Y así es como los glóbulos rojos de la madre le roban oxígeno ¿a quién? A los glóbulos rojos el del feto les roba a la madre. ¿Sí? Y así es como se oxigena. ¿Entendido? ¿Sí? Cuando nacemos y ya podemos exponernos a oxígeno, ya no tengo que robarle nada a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Y esta hemoglobina con mayor afinidad al oxígeno ya no es necesaria. ¿Sí? Entonces es reemplazada por otro tipo de hemoglobina. ¿Ya? Esta hemoglobina se va a llamar hemoglobina del adulto tipo 1 o hemoglobina A1. ¿Sí? ¿Cómo está constituida la hemoglobina del adulto tipo 1? Por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. ¿Ya? Esta hemoglobina del adulto, ¿sí?, es de un tipo. ¿Ya? Y hay otra hemoglobina del adulto. Se llama hemoglobina del adulto tipo 2. La hemoglobina A2. ¿Sí? Que está constituida por dos alfa y dos delta. ¿Ya? Entonces hay eso. Se considera que en una persona adulta hay una mezcla de los tres tipos de hemoglobina. ¿Sí? A1, A2, e incluso tenemos un porcentaje de hemoglobina fetal. ¿Ya? Entonces, personas adultas normalmente tenemos aproximadamente ¿cuánto? 96% de hemoglobina A1, más o menos ¿cuánto? 2% de hemoglobina A2, y todavía conservamos ¿cuánto? Un 2% de hemoglobina fetal. ¿Sí? No se olvide. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es en el adulto? ¿Cuál es la hemoglobina más importante? La A1. ¿Ya? ¿Qué tiene la A1? Dos cadenas alfa y dos cadenas beta. ¿Sí? La fetal, ¿cómo es? Dos alfa y dos gamma. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre la hemoglobina fetal y la adulta? La fetal es más afín ¿a quién? Al oxígeno. Se unen con más afinidad al oxígeno. No se olviden. ¿Ya? Esto de acá les van a preguntar. Van a ver, se van a recordar. Entonces, fíjense, aquí está la mezcla, ¿no? Fíjense, así es como va cambiando nuestra sangre durante todo el lapso de nuestra vida. Fíjense que hasta más o menos, hasta el nacimiento, la hemoglobina fetal es la más importante. ¿Sí? Son los meses de gestación. Miren que la fetal es bien importante. Cuando nacemos, ya no tenemos que robarle a nuestra mamá el oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre con la hemoglobina fetal? Va disminuyendo. ¿Sí? No se olviden. ¿Ya? Los eritrocitos tienen varias cosas interesantes. ¿Ya? Una de ellas es su membrana. ¿Sí? La membrana tiene gran cantidad de proteínas. Las proteínas tienen un montón de funciones. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunas proteínas de la membrana, las glucoforinas, los canales de potasio y bombas de sodio, proteínas de banda 3, proteínas de banda 4. ¿Ya? ¿Qué hacen este juego de proteínas? De todo. Entre ellas, mantener la forma del eritrocito. ¿Qué forma tiene el eritrocito? De un disco bicóncavo. ¿Sí? ¿Quién va a mantener la forma del eritrocito? Ahí vamos a ver a las glucoforinas. Son unas glucoproteínas que se unen con el citoesqueleto del eritrocito y permiten la formación y el mantenimiento de la forma de este. ¿Ya? Entonces imaginarán que si un eritrocito o su cuerpo es deficiente en glucoforinas,
esto no se va a poder dar. Los eritrocitos tienen formas aberrantes. ¿Ya? Por un lado están viendo eso. ¿Sí? Aquí están viendo las glucoforinas, que gracias a estos cuadraditos, ¿qué se llaman los cuadraditos? Las proteínas de banda 4 se unen a una proteína del citoesqueleto del eritrocito. Es también una proteína especial. El citoesqueleto está formado ¿por qué? Por espectrina. ¿Ya? Y forma una red en la membrana que define ¿qué? La forma bicóncava del eritrocito. ¿Ya? Por ahí, entonces, no se olviden, son proteínas que mantienen la morfología del eritrocito. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a la proteína de banda 3, esa igual es importante. ¿Sí? La proteína de banda 3 es un transportador, ¿ya? Es un intercambiador. ¿Intercambiador entre qué? Entre bicarbonato y iones de cloro, ¿ya? Y se va a llamar cambio de cloruro. Siempre que un bicarbonato sale, mete un cloruro. Y viceversa. Siempre que quiere sacar un cloruro, mete bicarbonato. ¿Entiende? Es una transportadora muy importante, la proteína de banda 3. Y entonces, si tuvieran que decirme, ¿qué tengo que aprenderme de esto? Fácil, que estas permiten el mantenimiento de la estructura del eritrocito y esta es un ¿qué? Un intercambiador de ¿qué? De iones. Luego vamos a hablar de esto. ¿Ya? Fíjense, deficiencias de glucoforina o espectrina, ¿en qué va a repercutir? ¿En qué va a repercutir? En la forma de las células. Pueden ser esferocitos, pueden ser depranocitos, se llama cuando no tiene ninguna forma definida. ¿Ya? Y cualquier cosa que cause deformidad del eritrocito no es bueno. Los eritrocitos van a ser frágiles y se van a romper. ¿Sí? Mucho ojo. ¿Ya? Aquí están viendo igual. ¿Qué función cumplía la función o la proteína de banda 3? ¿Qué sea? Intercambio de iones. Se llama cambio de cloruro esa función. Enseguida vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué hacía la glucoforina y la espectrina? ¿Qué hacía? Definían ¿qué? La forma del eritrocito. ¿Ya? Estas son proteínas estructurales del eritrocito y también funcionales. ¿Sí? Pero también hay proteínas que cumplen con función antigénica. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar de los antígenos A, B, C, D y E. ¿Tenemos tiempo? Hay tiempo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos antígenos pueden haber en los eritrocitos? A, B, C, D o E. ¿Ya? Y van a determinar estos antígenos de superficie del eritrocito, el grupo sanguíneo y también el factor RH. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué grupos sanguíneos tienen? ¿Ah? ¿Saben sus grupos sanguíneos? ¿Saben su RH? ¿Qué les llama la atención de esto? He dicho A, B, C, D, E. ¿Hay grupo de sangre D? ¿Hay grupo de sangre E? ¿Y dónde está el grupo de sangre O? ¿Ah? Vamos a ver ahora. En realidad no hay O. ¿Ya? Van a ver. ¿Sí? Entonces es así. Los antígenos A y B van a determinar el grupo de sangre. ¿Ya? Y es así. Escuchen. Eritrocito que en su superficie tenga antígenos A, tú vas a ser grupo de sangre A. ¿Quién son A? Levanten la mano. Entonces, ¿qué antígeno tienen tus eritrocitos? Sus eritrocitos. A. ¿Ya? Ustedes, como son A, pueden generar anticuerpos contra B. Entonces, si yo te paso sangre B, ¿qué va a ocurrir? Los anticuerpos van a matar a esos glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, fíjense, los de tipo A generan anticuerpos anti-B. ¿Ya? Ahora, otro. Hay otras personas cuyos eritrocitos tienen antígeno. ¿Qué antígeno? B. ¿Qué tipo de sangre va a ser? B. ¿Quién son B? No hay. No hay. ¿Sí? Los de sangre tipo B, ¿qué anticuerpos pueden generar? Anti-A. ¿Ya? Es por eso que no pueden recibir sangre de tipo A. Sus anticuerpos van a destruir. ¿Ya? ¿Qué pasa si los eritrocitos de su sangre tienen tanto A como B?
¿qué tipo de sangre va a ser? AB. ¿Quiénes son AB? ¿No hay? ¿Los tipos de sangre AB forman anticuerpos? No. ¿Sí? Porque si formara anti-A, el mismo se mataría. ¿No ve? Si formara anti-B, el mismo se mataría. Entonces no pueden tener anticuerpos. ¿Ya? Los AB generalmente son receptores, ¿sí? Que pueden recibir de cualquiera. Yo le doy A, no pasa naranjas, no tengo anticuerpos contra A. Yo le doy B, no pasa naranjas, no tengo anticuerpos contra B. ¿Entienden? Puede recibir cualquier tipo de sangre. ¿Ya? Y hay los que somos más, ¿quién son el tipo O? No hay sangre O. No existe. ¿Ya? Ha sido mal interpretado. Y si este círculo no era O y en realidad era 0, sí, esta es la sangre tipo 0. Ya que le decimos O, ya, coloquialmente vamos a hablar O, pero ya saben, en realidad somos 0. ¿Por qué 0? Porque no tenemos ni A ni B. 0. No hay ni A ni B. ¿Entienden? ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? ¿Qué sangre es? 0. O. Es 0. ¿Ya? Pero ya, no vamos a entrar en conflicto. Le podemos decir O si quieren. ¿Sí? Pero en realidad, ¿qué es? 0. ¿Ya? Lo bueno de los 0 es que le podemos dar a cualquiera. ¿O no? Si yo le doy 0 al A que tiene anticuerpos contra B, ¿contra qué B va a actuar? Ninguno. Si le doy mi sangre 0 a uno B que tiene anticuerpos anti-A, ¿a qué A va a atacar? Ninguno. Los 0 podemos donar, ¿sí? Con más facilidad. ¿Entienden? ¿Sí? Pero ellos o nosotros no podemos recibirlos. Porque si yo soy 0, yo puedo generar anticuerpos contra A y también contra B. Si él me da sangre, mis anticuerpos pueden matar. ¿Sí? Si él me da, mis anticuerpos pueden matar. ¿Sí? Igual, ¿entiende? ¿Sí? Una pena, ¿no ven? Sí, una pena. ¿Ya? Entonces no se olviden. Grupo de sangre determinados por qué antígenos A y B. ¿Ya? Ahora, los antígenos C, D, E determinan ahora ¿qué? El factor RH. Y es así de sencillo. Si mis glóbulos rojos tienen factor C, o D, o E, yo voy a hacer RH positivo. ¿Ya? Si mis glóbulos rojos no tienen ni antígenos C, D o E, yo voy a hacer RH negativo. ¿Ya? RH ¿de dónde viene? De Rexius. Es el primer antígeno, es un nombre de un mono, en el que por primera vez he identificado este antígeno. ¿Entendido? ¿Sí? También, los RH positivos, ¿sí? Tienen el antígeno RH. Como pueden ver, no generan anticuerpos anti-RH. ¿Ya? Y los RH negativos, ¿sí? Que no tienen factores RH, ¿qué pueden formar? Anticuerpos contra el RH. ¿Ya? Aquí hay una importancia relevante, seguramente van a ver también en la embriología. ¿Sí? Los antígenos C, D y E, de los cuales el más importante es el D, es el que más generalmente predomina, ¿ya? El D, se transmite por mecanismo autosómico dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que si entre una pareja, uno es RH positivo y el otro es RH negativo, el producto que va a ser positivo. ¿Entienden? Con dominancia es el que se transmite. ¿Ya? Y está bien, ¿no? La mayoría somos RH positivos, ¿sí o no? ¿Sí? La mayoría. ¿Sí? El problema radica cuando una mamá es RH negativo. ¿Sí? Si su pareja es RH positivo, ¿qué tipo de hijos va a engendrar? RH positivos. Pero si la mamá es negativo, ¿qué puede generar? Anticuerpos contra el RH. ¿Sí? La primera gestación no pasa nada, es el de sensibilización. En el momento del parto, la sangre del feto se intercambia con el de la madre. Y ahí la cosa es grave. ¿Por qué? Porque el sistema inmune reconoce esos RH negativos y la mamá comienza a formar ¿qué cosa? Anticuerpos contra el RH. ¿Ya? La cosa es cuando la mamá vuelve a embarazarse. ¿Qué va a ocurrir?
Se embaraza, otra vuelta el producto. Bueno, si es la misma pareja, ¿no? Otra vuelta, ¿qué va a ocurrir? ¿El producto qué va a hacer? RH positivo, ¿sí? Pero ahora la mamá, ¿qué tiene? Anticuerpos contra RH. Los anticuerpos van, entran a la circulación del feto y ¿qué hacen? Destruyen a los glóbulos rojos del feto, ¿sí? Y lo destruyen de tal manera que destruyen al mismo feto, ¿sí? Aborto, después de un embarazo normal, vienen abortos, ¿sí? Cuando tienen ese tipo de casos con mucho aborto, ¿qué puede ser? Incompatibilidad del tipo LH. ¿Qué tienen que hacer? Separar a su pareja. ¿Ven? No da, ¿sí? Mamá, no es eso, ¿ya? Sí. Las mujeres RH pueden casarse con varón RH negativo, pueden casarse con varón RH positivo. Sí, actualmente hay una inmunoglobulina, se llama la inmunoglobulina anti-D. ¿Sí? Si se determina incompatibilidad RH, en el embarazo a la mujer se le da inmunoglobulina anti-D. ¿Qué hace la inmunoglobulina anti-D? Bloquea a estos anticuerpos RH, ¿ya? Y eso puede hacer que el embarazo se mantenga. ¿Entendido? ¿Sí? Cuidado, ¿ya? Entonces no se olviden. ¿Entendido? Antígeno A y B, ¿qué determina? Grupo de sangre. C, D y E, ¿qué determina? ¿Qué? El factor RH, ¿ya? Concluyo con esto, función de los glóbulos rojos, son células altamente especializadas en transporte de oxígeno, ¿sí? Recuerden que los glóbulos rojos no consumen oxígeno, generan energía por glucólisis, ¿ya? No se olviden que la morfología permite la difusión de gases y no se olviden que cada hemoglobina, ¿cuánto oxígeno transporta? ¿Ah? Cada hemoglobina, ¿cuánto oxígeno transporta? 4. Cada hierro se une a un oxígeno. ¿Ya? Cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Pero parece poco. Pero fíjense ahí, ¿cuántas moléculas de hemoglobina tiene un eritrocito? Unas 280 millones de moléculas. Pues eso hace que un solo glóbulo rojo transporte grandes cantidades de oxígeno. ¿Ya? El oxígeno, el dióxido de carbono y el óxido nítrico se unen al hierro de la hemoglobina de forma no covalente, ¿sí? Y dependiendo a qué, a la presión del gas. Ojo con eso, Iván, en fisiología, con eso les van a matar, ¿ya? Cuando la presión de oxígeno es alta en relación a la del CO2, el oxígeno se va a unir con más afinidad a la hemoglobina, ¿ya? Cuando llega a un lugar donde el CO2, la presión de CO2 es mayor, el oxígeno se separa y el CO2 también se une. Entonces, ¿de qué depende la unión del gas con la hemoglobina? ¿De qué depende? De la presión del gas. ¿Ya? Ojo con eso, ¿sí? Por eso el intercambio de gases. ¿Ya? Ahora, con el monóxido de carbono, la cosa no es tan así, ¿sí? Es bien diferente. Primero, entre oxígeno y monóxido de carbono, la hemoglobina tiene 4 veces más afinidad por el monóxido de carbono. Pues si yo estoy aquí de frente a hemoglobina y veo oxígeno y monóxido de carbono, ¿a quién voy a elegir? Obviamente, monóxido de carbono, por mucho, ¿sí? Segundo, la unión de monóxido de carbono con la hemoglobina es por enlaces covalentes, no se suelta más, ¿sí? ¿Y qué significa si no se suelta más? Que esa hemoglobina es inactiva, nunca más se va a poder transportar ni oxígeno ni dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si yo aquí comienzo a emanar monóxido de carbono? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si aquí comienza a aumentar la cantidad de monóxido de carbono? ¿Qué ocurre? Todos tus glóbulos rojos se van a comenzar a ¿qué? A saturar a los glóbulos ¿con qué? Con monóxido de carbono. ¿Y van a dejar de transportar qué? Oxígeno. ¿Qué va a pasar? Se van a morir, ¿sí? Ahora escuché casos donde una familia estaba quemando algo por el frío y los encontraron muertos. ¿Qué les ha matado? Intoxicación, ¿por qué? Monóxido de carbono, se han asfixiado literalmente. ¿Entienden? ¿Sí? Mucho ojo con eso. ¿Ya? Listo. Ya, entonces no se olviden que el dióxido de carbono
se transporta también por la hemoglobina hasta un 21 a 23%. ¿Ya? Y ya está. ¿Entendido? ¿Sí? Glóbulos rojos, ya está. Tenemos tiempo. Ya no. ¿Acabó no? Hasta ahí quedamos. ¿Ya? Entonces, siguiente semana, leucocitos. La siguiente semana tenemos que hacer corrido leucocitos. Ya va a ser rápido leucocitos. Ya listo y se va. ¿Ya?